Está en comunicación con nosotros Emiliano Estrada. Emiliano Estrada es diputado nacional por la provincia de Salta y representa a Unión por la Patria. Y además él es economista y ha sido ministro de Economía de la provincia durante un periodo que abarcó la última gobernación de Juan Manuel Urtubey. Así que lo saludo, Emiliano. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, Emiliano. Mira, quería primero, y agradeciéndote por estos minutos y sabiendo que además sos economista de base, hablar sobre el decreto de necesidad y urgencia 846/2024, que es aquel decreto de necesidad y urgencia que no pudo meter el gobierno por medio de la ley bases y que apunta a que ya no pueden ser posibles esas 2 de 3 mejoras en términos de plazo, interés o quita de capital para llevar adelante un eventual canje de deuda. Eso lo modifica el Ejecutivo con el artículo 65 en la Ley de Administración Financiera, y lo que quería era que me dieras un poco el punto de vista sobre lo mal y el daño que le hace al Estado argentino volver a darle vía libre a un ejecutivo, en este caso el de Milei y el de Luis Caputo, para poder endeudarnos y canjear deuda y estas cosas que habilitan este decreto de necesidad y urgencia. Sí, efectivamente, en independencia de la discusión de que la deuda tiene que pasar por el Congreso, que es una cuestión constitucional, en lo que tiene que ver netamente con lo financiero, lo que establece el artículo ese es que quien va a negociar, o sea, hay un funcionario del Ministerio de Economía que se envía a negociar cuando la Argentina no puede pagar su deuda, tenía que cumplir 2 de 3 requisitos, que era mejor plazo, monto o tasa. ¿Qué significa esto en criollo? Si yo te debo $100 y vengo a negociar con vos, para que pudiera cumplir con esos requisitos, tenía que, si te debía un año, vos me pases la deuda 2 años, entonces ahí mejoró plazo. Monto, que si te debo $100, me diga, bueno, está bien, te voy a cobrar 90, entonces me perdonas $10, ahí es la segunda condición. Y la tercera es tasa, que significa que si te debo los $100 y pago un interés del 5% anual, me lo bajes al 4%. Esas son las 3 características de las cuales la Ley de Administración Financiera te dice, bueno, de estas 3, cumplime 2. Uh-huh. Si cumplís 2 de estas 3, está bien hecha la negociación para una reestructuración de deuda. Es importante entender que cuando vos reestructurás una deuda, lo básico es que no estás pudiendo pagar, por eso la reestructurás. Y lo segundo, no podés tomar nueva deuda, porque si vos pudieras tomar nueva deuda, ¿qué haces? Tomás nueva deuda para pagar la deuda vieja. Uh-huh. Entonces, el gobierno se agarra de eso para decir, bueno, toda negociación que se haga es una negociación de mercado. ¿Por qué? Porque primero obviamente creen en el Dios mercado, pero además dicen, bueno, si la deuda es de mercado y yo voy y negocio eso con el acreedor que es del mercado, bueno, entonces la negociación fue una negociación de mercado. Bueno, eso no es tan cierto como parece desde el sentido común, principalmente porque entre el 2020 y 2023 tuviste renegociaciones de provincias, de nación y de corporativos, o sea, de empresas. Sí. Cuando vos mirás qué pasó con esas negociaciones, te das con que el gobierno nacional negoció con esas 2 de 3 condiciones, mientras que las empresas no tienen ese requisito. Bueno, ¿cómo terminó la película? En promedio vos tenés que las renegociaciones del Estado Nacional tuvieron una quita, o lo veamos al revés, el valor presente de esa deuda. ¿Qué significa el valor presente? Bueno, todos los flujos que yo tengo que pagar hacia adelante, descontados al valor de hoy, ¿qué me da ese valor? Entonces, si yo tengo $100 de acá al 2030, bueno, tiene un valor presente de eso que es el equivalente a cuánto te pagaría hoy yo a vos para compensar la deuda extra de $100 de acá al 2030. ¿Está bien? Bueno, sí. Ese valor presente del gobierno, de la deuda del gobierno, está de alrededor de 40-45%. O sea que de cada $100 que debía el gobierno nacional hacia adelante, tenía que pagar $45. ¿Qué pasó con los corporativos? De cada $100 que tenían que pagar, después de la renegociación, tenían que pagar $100. Es decir, claramente es mucho más beneficioso mandar a alguien a negociar con esas 2 de 3
que mandarlo sin eso. Y eso es lo que quiere hacer hoy el gobierno, que es... Claro, por eso al sector privado... Claro, por eso al sector privado le termina siendo muy costoso todo ese proceso. Te escuchaba el otro día en parte de esta explicación con la deuda entre el 2020 y el 2023, que ahí hubo una renegociación de nación, de provincias y de corporativos, y que sale muy mal lo que estabas diciendo recién, que los corporativos salieron perdiendo y que tanto nación como provincias, en realidad la más beneficiosa fue nación, pero tiene que ver con disparar esta variable de mejoras de 2 de 3 posibles. Eso era una pregunta que te quería hacer. ¿Esa de mejora de 2 a 3 posibles estuvo siempre en la ley de administración financiera o es un retoque que hace durante el interregno que estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán al frente del ministerio en la presidencia de Alberto Fernández? ¿O eso estuvo siempre en la ley? Estaba, de hecho fue parte de la negociación del 2005, en la época de Néstor. También de otro default de la Argentina, claro exactamente. Sí. Y lo que sí hizo en la época de Guzmán fue mandar una ley para que no se pueda incrementar el endeudamiento neto sin pasar por el Congreso, que también está tratando de saltearse este DNO 846. Pero la lógica de este 2 de 3 tiene que ver con que si el acreedor sabe que vos tenés ese requisito, sabe también con qué tiene que negociar. Si no, siempre te va a pedir por más. Quería comenzar esta conversación con vos hablando un poco sobre esto que nos estabas contando y africando, pero quiero ir al punto que es el siguiente. Muchos dicen que el sostenimiento a futuro de la gobernanza de Javier Milei se va a deber por los ingresos que pueda llegar a obtener de Vaca Muerta, y que eso lo va a ordenar en la macro, que va a hacerlo perdurable para que el dólar esté bajo. Por lo pronto, bueno, van a seguir sectores afectados como están afectados fuertemente el comercio, la obra pública, construcción, todo lo que tiene que ver también con construcción. Pero lo que yo quería tratar de que me explicases, yo considero que él está desesperado por la macro, pero no sé si quisiera que me brindes los fundamentos de por qué yo considero que le puede llegar a estallar en la micro, pensando tanto en la macro, y por eso te hacía esta comparativa de los dineros que puede llegar a obtener desde Vaca Muerta. Pero yo creo que él, tal vez, mientras quiera arreglar la macro y tener este dólar planchado, muy bajo, no competitivo, la economía real y la micro se le está yendo entre los dedos como agua al correr. Entonces quería que me dieras, tal vez desde tu mirada de economista, que no es la de un análisis de un periodista político, porque tenés datos, fundamentos, variables, ¿qué es lo que pensás que puede llegar a pasar con este plan? Y si estás de acuerdo con lo que yo estoy medianamente tratando de comentarte. Sí, yo creo que la macro obviamente está ordenándose y se va a ordenar obviamente al costo altísimo. Yo en este momento estoy en San Pablo, en Brasil, y para darte datos así de la micro diaria, el tanque de nafta se llena con 22.000 pesos argentinos, casi la mitad de lo que cuesta en Argentina de un auto. Un par de zapatos de cuero ayer en shopping, o sea que es un lugar que tiene precios elevados, 39.000 pesos equivalentes argentinos. Digamos, con esa realidad uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Argentina está tan cara? Justamente porque ha tenido un proceso de dejar quieto el dólar. Dejar quieto el dólar te hace que toda la industria y toda la micro, digamos, pierda competitividad, que es un poco chocante para el sentido común argentino, ¿no? Porque el argentino siempre dice, bueno, si el dólar está quieto, entonces la cosa está bien. Y no, justamente en los 90 el dólar estuvo quieto y la cosa fue reventando hasta que terminó implosionando. Algo similar va a pasar ahora, mientras tenga el dólar quieto, los valores en lo que está, va a ir reventando industria por industria, sector por sector, y los dólares que vos necesitas para sostener ese proceso son cada vez más crecientes. ¿Por qué? Porque el tipo que te compran un paquete de papas fritas que se produce en la Argentina, después dice, che, ahora puedo comprar unas papas que se hacen en, no sé, Tailandia y que tienen sabor
no sé, qué sé yo, a cualquier planta exótica de Tailandia. Entonces quiero comprar eso, bien. ¿Qué pasa? El tipo que demanda eso cobra en pesos, pero le pide al Banco Central que le dé dólares para comprar ese paquete de papas fritas. Lógicamente eso se hace a través de el comercio exterior, yo lo estoy graficando como si fuese una persona individual. Bueno, No, está muy bien, mientras está vos muy bien, vas Emiliano. consumiendo cada vez más productos importados, vas demandando cada vez más dólares. ¿De dónde salen esos dólares? Bueno, pueden salir de la balanza energética de Vaca Muerta o de endeudamiento como pasó en los 90. Entonces, eso te hace que el proceso virtuoso que tenés de saldo positivo de la balanza energética te lo termines dilapidando en comprar papas fritas y zapatillas, digamos, y no en haber hecho un proceso productivo de desarrollo, que es lo que necesita realmente una economía. Bueno, ese es el peligro de lo que está pasando con la macro, que se traduce a la micro, y lógicamente va a ir traduciéndose también a lo que es la ruptura del mercado interno, que cada vez tiene menos poder adquisitivo. Le decimos a la audiencia que hace un par de semanas que queremos hablar con Emiliano, y bueno, me pone muy contento por haberlo logrado. Quería expresártelo acá en vivo al aire. Y por último quería, nosotros estuvimos haciendo las últimas semanas con mi compañero José Barbosa un seguimiento sobre lo que está pasando en Vaca Muerta, sobre el acuerdo que también ha llevado el gobierno por la entrega de gas al polo industrial más grande de Sudamérica, que es el de San Pablo, ese memorándum de entendimiento que se firmó en el G20 la semana pasada. Y lo que quería tratar de... Vos sos parte o sos miembro de la Comisión de Minería, ¿no? Sí. El peso que está teniendo... Porque YPF en el último tiempo le ha dado zonas de pozos de petróleo convencional a privadas, en donde lo más emblemático es, bueno, la empresa Sí. del exministro Iguacel, bueno, otras empresas que también están lidiando ahí y que se han quedado con concesiones de bloques. Pero ¿cuál es el peso la pregunta sería, ¿cuál es el cambio que el gobierno de Milei, en tanto YPF, lleva adelante en los cambios de YPF para Vaca Muerta, que sería gas y petróleo no convencional? Porque eso quería preguntártelo, porque no estamos leyendo mucho sobre el tema de Vaca Muerta, hay muchas cosas que suceden ahí, pero no tomamos dimensión de cuánto se retira YPF de las inversiones de Vaca Muerta, porque aparecen otros jugadores como Tecpetrol, como hay una empresa francesa ligada a Total Energies. Si podías explicarnos un poco cuánto perdió de peso, porque yo estoy seguro que perdió peso YPF en lo que es inversiones y trabajo en Vaca Muerta durante esta presidencia de Milei. Bueno, es la historia de siempre, un poco pensar que lo que tenés hoy de realidad en el sector energético y sobre todo en el no convencional tiene que ver con inversión que hiciste a riesgo en su momento. Fundamentalmente fue YPF y Chevron en el año 2013 que se firma el acuerdo, y una vez que eso se hace realidad, ahora la decisión es la de retirar la YPF y que entren otros privados. Cuando en cualquier sector corporativo, si vos hiciste la inversión de riesgo, el beneficio es tuyo, lógicamente. Entonces, se mira una realidad que tiene netamente una explicación ideológica, no tiene una explicación práctica, porque, vuelvo a repetir, si vos hiciste la inversión fuerte cuando era capital de riesgo, la lógica indica que el beneficio lo adquirís vos, no empezás a ceder pozos y sectores para la explotación de empresas que no estuvieron poniendo capital de riesgo. Sí, algo importante ahí tiene que ver con otra vez la macro y la micro. La macro se va a ver muy afectada por el sector energético y la minería, pero no así la micro. Digamos, el 59% del empleo que se genera, el 50% del empleo que se genera en la Argentina sigue generando el sector industrial. Lógicamente que ni la minería ni la energía van a generar equivalentes puestos de trabajo a lo que hace la industria, claro. Pero sí va a tener un peso muy importante lo que tiene que ver con la balanza comercial, sobre todo las exportaciones principalmente, lo cual también es un desperdicio de lo que le pasó al campo con la ley base, porque era la oportunidad para que el sector energético y minero pagaran algo de retenciones y le pudieran bajar las retenciones al campo. Claro. Al no puesto retenciones,
fue el certificado de defunción de la baja de retenciones del campo, que dejó pasar la oportunidad que tenía para realmente discutir una baja real de retenciones que se compensaba con otros sectores que ahora sí pueden aportar. Eso no sucedió y yo qué creo bueno que qué bueno lo que está diciendo. Tampoco va a suceder. Qué bueno que está diciendo, porque esa martingala es verdad, claro, si hubiese habido una ley base con mayor dureza hacia esos sectores de minería, del litio, de economía de extracción, claro, después Milei fue a la sociedad rural y le dijo ya se las voy a bajar las retenciones, y hasta el momento no le bajo nada. No quiero molestarte más, Emiliano, agradecerte por estos minutos, lo pudimos hacer posible, y bueno, esperemos hablar en algunos meses. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, sí, disculpen la imposibilidad de agenda que hicieron que tuviéramos que posponer mucho la entrevista. No hay problema, Emiliano, fue un placer, buen fin de semana y buen regreso. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta, que representa a Unión por la Patria, y ha sido ministro de Economía desde noviembre del 2017 hasta agosto del 2019 en la gobernación de Juan Manuel Urtubey.